Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mili Torres. Gracias principalmente por este tiempo de entrevista. Soy catedrática egresada del Instituto de Ciencia y Estudios Superiores de Tamaulipas. Bueno, actualmente laborando en Guadalajara, Jalisco. 4 años laborando aquí como coordinadora general de inglés y bueno, tengo la práctica docente son prácticamente 15 años que me dedico a esto, que es lo que realmente me apasiona, que es la educación de los alumnos. Tu pregunta, que cuáles son los elementos que intervienen en el proceso educativo, te puedo comentar lo siguiente. El principal factor, que creo yo que es de los más importantes, es la motivación, la información, planificación, interacción y por supuesto la evaluación. Hablando de esos elementos te puedo comentar lo siguiente. La motivación, pues bueno, ¿qué es la motivación? Pues básicamente es un proceso en el que se inicia con una acción realmente voluntaria donde se pueden intercambiar ideas. Sin este elemento importantísimo, los alumnos no pueden lograr adquirir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la motivación realmente es lo que permite que el alumno haga ese, digámoslo, clic o esa química con su docente. Si no existe tal elemento, el resto de los elementos no podría llevarse a cabo. Entonces, esa es la motivación. Ahora, el siguiente elemento que te mencionaba, pues es la información. ¿Sí? Es básicamente la actualización de conceptos, intercambio de ideas y cómo hace o adquiere el alumno el conocimiento. Otro elemento importantísimo es la planificación. ¿Qué pasa sin la planificación? Bueno, dentro de la planificación dosificamos realmente los contenidos a través de las necesidades específicas de cada alumno. Sobre todo, dentro de este mismo tenemos que tener la apertura para poder hacer adecuaciones cuando sea necesario. Entonces, si no existe planificación, no puede darse este proceso educativo. No podemos ir por la vida nada más estando improvisando. Tú como docente, frente a grupo, ¿qué necesitas? Planificar tus clases. Otro elemento no menos importante es la interacción. Cada uno de nosotros como docentes, con nuestros alumnos, tenemos que compartir, intercambiar ese conocimiento como un proceso social de formación para cada uno de estos alumnos. Si no se interactúa con ellos, este proceso no se puede lograr al 100%. Otro de los elementos que te comentaba es la evaluación. ¿Qué tipos de evaluación existen? Ya sabemos que existe la evaluación sumativa, la formativa. ¿Sí? ¿Qué es la evaluación? La evaluación, como te comentaba, la evaluación existen dos tipos de evaluación, que es la formativa y la sumativa. Pero en sí, ¿qué es la evaluación? Este es uno de los elementos más importantes dentro del proceso educativo, porque es un proceso mediante el cual se va a obtener ese conocimiento. Saber exactamente en qué nivel está posicionado nuestro alumno, cuáles son las habilidades y las herramientas que ha adquirido en base a nuestro conocimiento otorgado a los alumnos. Sí, entonces la evaluación es un proceso y un elemento sumamente importante que cada docente tiene que llevar a cabo. Entonces, prácticamente es muy importante todo esto dentro del proceso de la educación. ¿Quiénes intervienen dentro de este proceso? Principalmente el docente, que es un guía o un facilitador. ¿Quién más interviene en esto del proceso? Los actores. ¿Quiénes son los actores? Nuestros alumnos, nuestros educandos, nuestros estudiantes, como querramos llamar.
llamarles. Y a veces dentro de este mismo proceso, o casi siempre, funciona la alianza con los padres de familia. Entonces esto es sumamente importante para llevar a cabo y el cumplimiento de este. Bueno, tu pregunta número 2, en cuanto a cómo se lleva a cabo este proceso educativo en el aula, te puedo comentar lo siguiente. Esto ya depende de cada docente, cómo trabaja o cómo lleva a cabo su práctica docente con el alumno. Creo que como hablamos de motivación y hablamos de planificación y hablamos de interacción, te puedo comentar que sin estos elementos yo no podría ser un excelente docente, porque lo que nos debe importar principalmente es cómo se siente el alumno, qué está viviendo en casa el alumno. Es sumamente importante que tengamos un proceso de que nos demos la tarea o que nos demos a la tarea de observar, principalmente en el momento que recibes al alumno, que tú observes y realmente aprendas a conocer a cada alumno que llega a tu aula. Si tú no dedicas el tiempo a observar, te puedo asegurar que el proceso de alianza, de enseñanza-aprendizaje no se va a llevar a cabo. Entonces, sumamente importante, para empezar, que seas empático. ¿Sí? ¿Empático en qué aspecto? En el aspecto de ponerte en los zapatos del alumno, qué está sintiendo en el momento, qué entorno familiar está viviendo y bajo qué contexto. Entonces, para llevar a cabo en el aula este proceso educativo, principalmente llevamos la empatía, la motivación, la planificación y una buena evaluación. Entonces, básicamente creo que esos son los factores que yo como docente llevaría al aula. Entonces, te agradezco muchísimo tiempo. Estamos queriendo hacer un cambio en el sistema educativo y ojalá se logre bajo los esquemas de educación. Y bueno, te felicito y deseo de todo corazón que logres hacer un cambio en México, en la educación. Te deseo suerte en tu carrera y ahora sí que